Bienvenidos a este video que continuamos con espacios vectoriales. Recordemos que en videos anteriores habíamos visto lo que era un espacio vectorial, un subespacio, que era una combinación lineal, el espacio generado por un conjunto de vectores, dependencia e independencia lineal, que era la base y la dimensión de un espacio y las coordenadas respecto de una base, y también habíamos visto la intersección de subespacios. Y en este video lo que vamos a ver es la suma de subespacios, la suma directa y el teorema de la dimensión de la suma. Comencemos definiendo lo que es la suma de subespacios. Si tenemos dos subespacios de un mismo espacio vectorial, se define un nuevo conjunto como la suma de S1 más S2, formado, como vemos aquí, por vectores del espacio que se pueden obtener sumando uno del primer espacio y otro del segundo. Hay una propiedad que dice que este conjunto que armamos es también un subespacio del espacio vectorial. ¿Cómo hacemos para demostrar que es subespacio? Recuerden, si no, vuelvan a consultar el video anterior, que para poder saber que un conjunto es subespacio, era suficiente 4 condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Que el conjunto sea distinto de vacío, que esté incluido en el espacio, que la suma sea ley de composición interna y la multiplicación por escalar, ley de composición externa. El primero se cumple por lo siguiente. Nosotros sabemos que S1 y S2 son subespacios. Entonces, el elemento neutro, el vector nulo, está tanto en uno como en el otro. Si sumamos, vector nulo más sí mismo nos vuelve a dar el vector nulo. Entonces, ahí ya tenemos un elemento que seguro está en este conjunto que es la suma. Por lo tanto, este conjunto es distinto de vacío. Ahora demostremos la segunda condición. Si nos fijamos en la definición, nos está diciendo, acá en esta parte, que los elementos que forman este conjunto son justamente vectores del espacio vectorial. Entonces esto ya vino dado por la definición y no hace falta que demostremos nada. Ahora vamos a demostrar la tercera condición que decía que la suma debe ser ley de composición interna. Para eso tomamos dos vectores de este conjunto que sabemos que cada uno de ellos es la suma de 1 de C1 más 1 de C2. Ahora lo que hay que hacer es sumar U más B. Si sumamos U más B y usamos la propiedad asociativa y conmutativa, nos conviene ponerlo de esta forma, los dos que están en S1 primero y los dos que están en S2 después. Como estos están en S1, sabemos que da un resultado también de C1, porque S1 es un subespacio, no nos olvidemos. Lo mismo pasa con estos dos. Estos dos van a dar un elemento de C2 porque S2 es un subespacio. Entonces, el vector U más B se puede escribir o descomponer como la suma de un W1 de C1 y un W2 de C2 significa que pertenece a este conjunto suma. Por lo tanto, se está cumpliendo la ley de composición interna. Nos queda únicamente la cuarta y última condición. Si tenemos un escalar alfa cualquiera y un vector del conjunto S, tenemos que investigar si el producto también está en S, o sea, si esta es una ley externa. Veamos. Tomemos entonces un alfa que es un número real, un vector de S. ¿Qué sabemos de este vector? Y que este vector es suma de uno de S1 más otro de S2. Bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar por alfa. Hacemos la propiedad distributiva, alfa por B1 más alfa por B2, y ahora nuevamente veamos. Alfa por B1. Podemos asegurar que está en S1. ¿Por qué? Porque S1 es un subespacio. Y alfa por B2, lo mismo. Pertenece a S2 porque S2 es un subespacio. Por lo tanto,
alfa por b también pertenece a este conjunto suma, porque es suma de un elemento de un conjunto más otro del otro. Entonces se está cumpliendo la ley externa. Por lo tanto, por las 4 condiciones que hemos demostrado, queda garantizado que este conjunto suma de subespacios es también un subespacio del mismo espacio. Vamos a hacer un ejemplo. Si nos dan los siguientes subespacios de R3, S1 está generado por este vector, 2, 3, 0, y S2 generado por el 1, 0, 2. Lo que vamos a hacer es encontrar un vector genérico, primero, de cada espacio. Como son generados por un solo vector, esto es fácil, es directo. Todo vector de S1 va a ser de la forma 2 alfa, 3 alfa, 0. Y todo vector de S2 va a ser de la forma beta, 0, 2 beta. Bueno, ahora calculemos la suma por definición. ¿Quiénes van a estar en el espacio suma? Todos aquellos vectores que se puedan escribir sumando uno de S1 más otro de S2. Eso significa que son todos los X y Z que se obtienen de esta forma. Este es un vector de S1 y este era un vector genérico de S sub 2. Si interpretamos geométricamente, S1 y S2 eran rectas que pasaban por el origen. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Qué describe esta ecuación que pusimos acá en S1 más S2? Describe el plano que contiene a dichas rectas. Ahora vamos a definir qué se llama suma directa. Dice así: cuando la intersección de dos subespacios es únicamente el vector nulo, la suma es directa y se va a simbolizar poniéndole un circulito al signo de la suma. Les pregunto, ¿la suma del ejemplo anterior era directa? Y sí, porque recuerden que habíamos dicho que eran dos rectas que se cruzaban únicamente en el origen, ¿no? Entonces, la suma de los dos subespacios que trabajamos antes es una suma directa. Veamos ahora este teorema que nos habla de la dimensión del espacio suma. Si tenemos dos subespacios S1 y S2 de dimensión finita, la dimensión de la suma es igual a la dimensión del primero más la dimensión del segundo menos la dimensión de la intersección. En el caso de que sea directa, como la intersección era solo el vector nulo, nos queda que la dimensión de una suma directa es la suma de las dimensiones de los dos espacios. Veamos también esta propiedad. Si tenemos dos subespacios de un espacio y una base de cada uno, ¿qué podemos decir? En una suma de subespacios común, la unión de las bases va a ser generadora del subespacio suma. Si la suma es directa, no solo la unión de las bases es generadora, sino también va a ser una base de la suma. Vamos a ver esto en un ejemplo, así se entiende mejor. ¿Se acuerdan que teníamos los dos subespacios nosotros que eran rectas? La dimensión de S1 es 1 y la de S2 también. Por lo tanto, como el espacio suma que habíamos visto era suma directa, ¿qué dimensión va a tener? Directamente va a ser la suma de ellos, dimensión 2, lo cual es correcto porque era un plano. Ahora veamos otro ejemplo, en este caso con matrices de 2 por 2. El primer subespacio, que se llama S, está formado por las matrices simétricas de 2 por 2 y el espacio W está formado por las matrices antisimétricas. Nosotros en videos anteriores hemos trabajado con este tipo de subespacios. Pueden verlos para recordar, porque ahora lo que vamos a hacer es, primero, ¿la suma será directa? Tenemos que ver si la intersección está formada solo por el vector nulo o hay más matrices. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la única matriz simétrica y antisimétrica de 2 por 2? Es la nula. Por lo tanto, la suma va a ser una suma directa. Entonces, la dimensión del espacio suma simplemente va a ser la suma de las dimensiones de estos espacios. Les pido que pausen el video, piensen un poquito.
es algo que ya hemos trabajado antes. ¿Cuál es la dimensión del conjunto de matrices simétricas de 2 por 2? Es 3. Muy bien. ¿Y cuál es la dimensión del conjunto de matrices antisimétricas de 2 por 2? ¿Lo pensaron? Es 1. Cualquier duda, como les digo, consulten videos anteriores. Por lo tanto, acá que estamos viendo la suma, nos da que la suma va a tener dimensión 4. Pero en este caso, como estamos trabajando en un espacio, ¿qué dimensión tiene R2 por 2? R2 por 2 tiene dimensión 4. Por lo tanto, el único subespacio dentro de R2 por 2 con dimensión 4 es el mismo R2 por 2. Es decir, que la suma de estos subespacios nos da el espacio completo. No hace falta que calculemos nada. Y ahora, a modo de ejercicio, les propongo que, dados estos subespacios de P sub 2, recuerden que P sub 2 es el espacio de todos los polinomios de grado menor o igual que 2 en una variable x, hallen la suma, analicen si es directa y encuentren una base y la dimensión del espacio suma. Les propongo que pausen el video y ahora yo les comparto la respuesta a la que tienen que haber llegado, ¿sí? Bueno, una posible base de S1 es esta. Recuerden que no es la única, tal vez encontraron otra pero que sea equivalente. Lo mismo que de S sub 2. Lo importante es que ambos espacios son de dimensión 2, ¿sí? Entonces, la dimensión de la suma va a ser 2 es la dimensión de C1, 2 la de C2. ¿Y buscaron la intersección? ¿Qué polinomios tienen P de 0 que vale 0 y además están generados por estos dos? Bueno, nos da un espacio de dimensión 1. Con lo cual, la dimensión de S1 más S2 sería 3. 2 más 2 menos 1. Entonces, si queremos encontrar el espacio suma, ¿qué decía la propiedad? Que un generador, acá generador porque no es directa, ¿no? Un generador de la suma puede ser la unión de las bases de cada uno de los espacios. Ahora, ¿esto por qué no es base? Porque estos vectores no son LI. Sabemos que la dimensión de la suma es 3. Bueno, si nosotros nos quedamos con 3 de estos vectores que sean LI, ahí sí vamos a tener una base. Y justamente, ¿qué nos va a dar? ¿Cuál es el único subespacio de P sub 2 con dimensión 3? Es el mismo P sub 2. Aquí, al igual que en el ejemplo anterior, no hace falta, no nos da un subespacio propio, sino nos dio el espacio completo. En otros casos sí. Cuando hicimos en el primer ejemplo la suma de dos rectas que pasaban por el origen, nos dio un plano, no nos dio R3 completo. ¿Vieron? A veces puede dar el espacio completo y a veces nos da un subespacio. En el próximo video vamos a trabajar con producto interior en un espacio vectorial, norma de un vector, conjuntos ortonormales de vectores y complemento ortogonal. Espero que este video les haya sido útil y los espero en el próximo. Hasta pronto.